¿Por qué uso Visual Studio Code y no el 2019? Porque para usar C Sharp solo necesito unos 100 megas. Bueno, tal vez unos 300 en total megas. Si solo quiero usar C Sharp. En cambio, si instalo Visual Studio 2019 me toma al menos 7 gigas mínimo. Entonces lo uso por el espacio. Es más eficiente y que me gusta más, de hecho, Visual Studio Code. Está bien bonito. En fin. Ok. Vamos a empezar. Ok. Funciones, chavos. Funciones en C Sharp no tienen mucha ciencia en realidad. Las funciones en C Sharp, al igual que en cualquier tipo de lenguaje, recuerden que recaen en el paradigma DRY, que es Don't Repeat Yourself. ¿Vale? Don't repeat yourself. ¿Vale? Don't repeat yourself es básicamente no repitan sentencias, ¿vale? Para no repetir sentencias, recuerden que es necesario el uso de funciones. Las funciones, así como en C++ y C... Las funciones, así como en C++ y en muchos de los otros lenguajes existentes hoy en día, siguen teniendo las mismas sintaxis, que es básicamente un nombre de la función, el tipo de retorno, ¿sale? Y un régimen. Puede ser static, public, private, protected, entre otros. Y además sus parámetros, ¿vale? Sus parámetros. Ok. En este caso, por ejemplo, nuestro primer ejemplo fue el poder hacer la tabla de multiplicar de un solo número. Nosotros, de hecho, empezamos en el main con este simple for, pero con 12, ¿sale? ¿Vale? Y entonces nos dimos cuenta que en realidad en muchas ocasiones nosotros a lo mejor diseñamos código que puede llegarse a ver así. Más sin embargo, nuestra meta como programadores es hacerlo flexible, ¿sale? Más porque en realidad vemos que este tipo de código, cuando lo podamos llegar a repetir múltiples veces, nos va a tomar muchísimo código en nuestro programa. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, y si quiero la tabla del 10, pues lo copias, lo pegas y le cambias el 12 por el 10. Ahí es cuando en realidad son las banderas rojas o banderas de alerta que a ustedes les tienen que llamar la atención luego, luego. Que es básicamente decir, ok, ¿por qué me estoy repitiendo? ¿Por qué copié y pegué esa parte? No debería de estar haciendo eso. ¿Vale? Ahora, obviamente lo que hicimos fue meterlo dentro de una función. Dicha función se llama times_table y recibe un parámetro que se llama byte. Perdón, de tipo byte que se llama number. ¿Vale? Ahora, byte, ¿por qué lo estoy usando? Porque en realidad voy a dejar que el usuario solo meta un número entre 0 a 255. Y el byte me permite hacer eso sin hacerle validaciones. Puedo usar la naturaleza del tipo de variable para poder evitarme una validación. Ok. Entonces, aquí recordemos que las funciones, la conceptualización o la idea de una función, chavos, es que ustedes puedan dividir un código grande en pequeñas funciones, ¿vale? A lo mejor ustedes dicen, profe, ¿por qué aquí no le preguntó al usuario qué número quiere dentro de la misma función? Vuelvo a lo mismo.
yo estoy separando un pedazo de código en esta función que literalmente es lo que hace en la multiplicación y lo imprime en la consola el resultado de la multiplicación. ¿Sale? Tengo otra función que se llama runTimeTable. ¿Qué hago dentro de esa runTimeTable? Lo que hago básicamente es preguntarle al usuario que me dé un número y checar si el número pues sí está dentro de ese. Y fuera de eso, si de verdad es un número. Por eso es que estoy usando un try_parse. ¿Sale? Try_parse, recuerden que me va a regresar un booleano. Por eso lo estoy guardando en esta variable booleana. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, va a ser el try_parse de el input de lo que me dé el usuario. Y si sí lo puede cambiar, lo va a convertir y lo va a guardar en una variable que se llama number. ¿Sale? Ahora, una vez que ya se aseguró de que sí el número está validado, que está entre 0 y 255, pues obviamente manda a llamar ahora sí a la función que se encarga de solo sacar la tabla de multiplicar. ¿Sale? De lo contrario, simplemente le digo al usuario, pues no entraste un número válido y pues vuélvelo a intentar, ¿no? Entonces, chequen cómo en realidad aquí a lo mejor ustedes dicen, profe, no manches, ¿por qué hizo dos funciones? Porque en realidad recuerden que el concepto de la función es que una función en su nombre en realidad esté siendo usada para lo que su nombre dice. Por ejemplo, aquí es times_table y en realidad sí me está generando una tabla. ¿Sale? Sí me está generando una tabla. Me está generando una tabla con las multiplicaciones. Aquí, obviamente, se llama runTimeTable. A lo mejor ustedes dirán, profe, si ahí dice runTimeTable, ¿por qué no solo mandó a llamar a times_table_number xxxxd? No. RunTimeTable en realidad me estoy refiriendo a que voy a correr times_table y por ende, como voy a correr times_table, tengo que asegurarme que la información que le llega, ¿sale? Sea validada. Entonces, por eso es que estoy separando en dos funciones diferentes. Una para hacer lo que se supone que quería hacer, que era la tabla de multiplicaciones. Y la segunda, si quieren ponerlo como que estoy tomando una excusa para poder correr una tabla, pues adelante, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, solo chequen cómo es que en realidad el paradigma de dividir un problema en pequeñas funciones me sirve demasiado. Me ayuda. ¿Sale? Lo segundo que hicimos fue básicamente una función que retorna un valor. ¿Sale? El valor que va a retornar es decimal y recibe dos parámetros. De una vez aquí, de una vez lo explico. Si instalaron de una vez lo que les dije al inicio, que es una extensión que es C# XML Documentation. ¿Vale? C# XML Documentation Comments de Keisuke Kato. ¿Vale? Si ustedes ya la instalaron, ya no se preocupen. Si no la han instalado, instálenla y reinician su Visual Studio Code, porfa. ¿Qué es lo que nos va a permitir esa extensión? Nos va a permitir, de hecho, añadir comentarios tipo XML, así como lo pusimos acá arriba, encima de una función. Encima de una función a fuerza, ¿sale? Solo funciona para funciones. Sonó bien tonto eso que dije. Pero bueno. ¿Cómo ponemos los comentarios XML? Triple diagonal 1, 2, 3. ¿Sale? Si se dan cuenta, con triple diagonal 1, 2, 3, me autogenera código que me saca información de mi propia función. Al inicio me dice, ok, summary, ¿para qué rayos es esta función? Explícame. Aquí lo puse ya completo, ¿vale?
Luego me dice, hay un parámetro que se llama amount. Dime para qué rayos es eso. O para qué lo estás usando. ¿Para qué estás usando tu letter region code? ¿Y qué retorna? Explícame qué retorna. Once the amount is validated and the region is selected in the switch, return the addition of the two of them. Ahí está. ¿Qué estoy explicando aquí en realidad? Estoy explicando, de hecho, que en realidad el amount ya llega validado y la región es seleccionada dentro de un switch case. Una vez terminando esos dos pasos, pues obviamente aquí viene el return mayor, que retorna el amount que me va a dar el usuario junto con el rate. ¿Para qué quería en realidad esta función? Yo estaba hablando con el grupo anterior y fue así como de, ok, ¿qué pasa cuando entonces queremos calcular impuestos, pero en realidad depende de la región donde estés? Pues obviamente los impuestos se aplica a un porcentaje diferente. Yo les dije, podría ser if, si, else, a lo bestia, para yo poder crear múltiples casos para cada uno de ellos. Y entonces dije, bueno, ok, pero ¿por qué no mejor si son regiones de México, voy a decirle al usuario que está en regiones de 2 letras? CH para Chihuahua, JL Jalisco, DF Ciudad de México, antes se le decía Distrito Federal, TB es Tabasco, no es tuberculosis, BZ, VZ es Veracruz, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ok, bueno, mi función lo que hace es que hace un switch de lo que me mande como región. Depende de la región, reasigno una variable que se llama rate. Y es por eso que aquí lo pongo. Region is selected in the switch. ¿Sale? Entonces, reasigno el rate para después del switch. ¿Sale? Aquí está la llave de cierre del switch. Retorno el dinero que me envió el usuario por ¿quién? El impuesto que se le tiene que aplicar. ¿Vale? Ahora, esperen, creo que la tosté, de hecho. Vamos a... No les mostré cómo se veía, de hecho, el runtime stable. Sorry. Aquí no está, de hecho. No, sí, este es séptimo A. CD functions. Entonces me dice que tome un número de 20255. Si pongo algo que no sea número, me va a decir que no es un número válido y simplemente me va a dejar volverlo a poner. Entonces ya, ¿no? Me dice que la tabla del 6. Ok, lo quiero volver a correr con 20, no sé. Ahí está la tabla del 20. ¿Sale? Ok, ahora sí. Entonces, esto solo era... vuelvo a lo mismo. Esto solo era para... Ups, déjenme... Esto solo era en realidad para poder sacar cuánto tengo que pagar. Ahora, lo interesante es, vuelvo a aplicar una lógica similar, donde en realidad le voy a pedir al usuario cuánto dinero tiene que poner para poderle sacar sus impuestos. Me le voy a pedir el to region code y lo único que voy a de hecho validar es que el amount, el número de dinero que me está dando el usuario. Solo me voy a asegurar de que sea de tipo decimal, ¿vale? Una vez que ya me di cuenta de que el decimal fue correcto, pues mando a llamar, sale a calculate tax, que me manda a regresar un decimal. Lo voy a poner en un decimal y simplemente lo voy a imprimir. Pude haber puesto esto aquí dentro de esta parte de aquí, sale también. Esta llamada de función con doble parámetro lo pude haber puesto dentro de mi line sin ningún problema.
En dado caso de que el usuario no me mande ninguna cantidad válida, pues obviamente, pues vas para atrás, chaval, ¿no? Vas para atrás y pues vuelvo a intentar. Perdón, no, pues se termina el programa y simplemente le digo que no me dio una cantidad válida. Entonces es run, de hecho, sí estaba bien, run calculate tax, ¿vale? Le digo que quiero de 9,000 pesos en Jalisco. Ok, 2,250 de puros impuestos. A lo mejor quiero 10,659 en Chihuahua. Tengo que pagar tanto. ¿Sale? Entonces, solo como extra aquí, en realidad, si yo le llegaba a poner un código que no existía, por ejemplo, 10,000 pesos en, vamos a decir uno que no tenga ahí, no tengo Sonora, SO. Si se dan cuenta, a lo mejor dicen, profe, ahí va a tronar. No. ¿Por qué? Porque de hecho yo puse mi caso default como un rate que iba a aplicar para muchos estados donde no los había clasificado. Si se dan cuenta, de hecho yo puse muy poquitas clasificaciones. Puse 2, 4, 5. ¿Sale? 5 estados nada más. Para todos los otros, para todos los otros estados, estoy poniéndolo como default. ¿Vale? Entonces por eso que no truena. Porque lo estoy poniendo, mi lógica es, si no encontraste el código en los que yo tengo, pues obviamente vas a ir a default y pues yo digo que todos los default toman el mismo rate de impuestos a quitarle. Que eso es básicamente el 6%. No, no es 0,6%. Sí, de esa parte. Eh, entonces, vuelvo a lo mismo, chicos. Esta función solo calcula el impuesto a pagar. Si se dan cuenta, tiene un return nada más de un número, que es el impuesto a pagar. Este es el que se encarga de correr o de hacer el setup de toda la función que estoy tratando de correr. Si se dan cuenta, aquí también le puse una documentación XML. La documentación XML en este caso, lo que es que solo me da summary. ¿Por qué? Porque no regresa nada, es void y no tiene parámetros. A comparación de esta que sí tiene returns y parámetros. ¿Sale? Profe, ¿significa que si tengo una función de 15 parámetros, me va a poner 15 de esas cosas? Sí. Así es. Profe, si tengo múltiples returns en mi función, a final de cuentas no importa si tienes múltiples returns. Porque en realidad como las funciones solo pueden tener un tipo, lo toma como que solo va a retornar un número o un tipo de variable. Entonces no importa si tienes múltiples returns, siempre siempre va a solo poner un solo return en las XML. ¿Vale? Easy peasy lemon squeezy. Todavía no entramos a lo difícil. Ahora, hice otro ejemplo Hice otro ejemplo donde en realidad cambiamos la cardinalidad, ¿sale? De un número, que lo convertimos de cardinal a ordinal. Recuerden que el ordinal ya no se dice 1, 2, 3, 4, es primero, segundo, tercero, cuarto, etc. En inglés, obviamente, pues es first, second, third, fourth, ¿sale? Y por ejemplo, el 21 es 21st. Lo que yo estoy haciendo ahí básicamente es que estoy escribiendo una función
que de hecho es matemática, para poder sacar e interpretar cuál es el último dígito, ¿vale? Del número que me está enviando. Porque, por ejemplo, yo en este número puedo tener 21. Y a lo mejor el 21 para pasarlo a ordinal es 21º en español. En inglés es 21st. ¿Sale? A lo mejor me van a decir, profe, lo puedo haber hecho con 3 ifs para el primero, el segundo y el tercero. Sí, el detalle es de que el caso del 11, el 12 y el 13 no es 10 first, 10 second, 10 third. No, ¿sale? Esa no es la ordinalidad de esos números. ¿Vale? El 11, el 12 y el 13 de hecho tienen, como en inglés, tienen el TH al final. No como en el caso del 21. El 21 sí sería ST, porque es 21st. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si se dan cuenta, esto regresa a una string. ¿Sale? Esto regresa a una string. Recibe como parámetro un número a evaluar. El número, según sea el caso, si es el caso del 11, el 12 o el 13, simplemente va a retornar el número formateado con TH. Y aquí dicen, profe, ¿que no esto solo se usaba para console.writeline o writeline? No, ustedes se llevaron por la finta de como yo solo lo estaba usando en writelines. En realidad el formateo solo aplicaba en writelines, más sin embargo lo están viendo de la manera equivocada. Recuerden que los formateos solo aplican para strings o cadenas en general. Si regresamos un poquito a un writeline, este no es el mejor. Este writeline, si se dan cuenta, esto también termina siendo una string, lo que está dentro del writeline. Lo que pasa es que ustedes se dejaron llevar un poco sobre como por la finta de que solo el signo de pesos, que era el símbolo de formateo, se usaba en writeline. Pero no, recuerden que el formateo interpolado se aplica para strings. Es la forma correcta de verlo. Ok. Entonces, si era el caso 11, el 12 o el 13, lo que va a pasar es que en realidad le voy a añadir el TH. Cuando es cualquier otro número, por eso lo estoy poniendo dentro del default, ¿sale? Voy a tomar el último dígito de dicho número. Así no me importa si va a ser 100, 200, 1000, 1001, 241. No me interesa. Yo lo único que voy a tener que revisar es el último dígito. ¿Cómo saco el último dígito? Haciéndole modular. ¿Sale? Si le hago un modular a ese número, me queda el residuo del último dígito. En este caso, perdón. En este caso, ya tengo el último dígito, ¿vale? Voy a aplicar un switch simplificado dentro de otro switch. Si se dan cuenta, me estoy diciendo que estoy poniendo una variable tipo string que se llama suffix, ¿sale? Y estoy diciendo que voy a iterar o voy a hacer switch de quién, last digit, ¿sale? Ojo con esto como lo estoy poniendo. Le estoy diciendo, para el case 1 pones st, para el case 2 le añades nd, para el case 3 le añades rd. Para todos los demás del default pones th. ¿Sale? ¿Qué es lo que regreso entonces? Pues el número 200, 201 con su sufijo, que eso es lo que hace el cambio de cardinal a ordinal. ¿Cómo es que creé una función para correr esta? De hecho, aquí fue lo que estaba también diciendo y haciendo énfasis en la clase pasada. En este caso, la única diferencia es que ya ni siquiera lo estoy tomando como ustedes a lo mejor pensaban de que el profesor está poniendo excusas del usuario.
Ok, estoy también creando otra función para correr lo del cardinal a ordinal sin necesidad de validar lo del usuario. Aquí no hay ninguna validación. ¿Qué estoy usando entonces? Voy a hacer el setup de cardinal to ordinal. ¿Cómo me puedo asegurar de que lo estoy haciendo bien? Bueno, voy a poner una cantidad enorme de números para asegurarme de que sí lo está haciendo bien. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues hago un for del 1 al 100 y mando a llamar a cardinal to ordinal del 1 al 100 y simplemente lo imprimo con un espacio. ¿Sale? ¿Cómo se ve a final de cuentas ese código? Primero, segundo, tercero, y luego vamos al 11, el 12 y el 13, que de hecho sí se tienen que poner con TH. Y luego vamos a ver el 21, 21st, 22nd, 23rd. El 30, 31st, 32, 32nd, 33rd. 40, 41st, 42nd, 43rd. Y así me voy. ¿Sale? No me importa si le pongo 1000, 2000, lo que sea. ¿Sale? Aquí me da, no sé, si quiero de 500. Odio que mi control ya no funciona el de la izquierda. Pues voy a ver los 500 números de la conversión de ordinal, de cardinal a ordinal. Otro punto que a lo mejor es bueno que lo sepan. ¿Por qué me gusta tratar de dividir esto? Porque en realidad esto solo lo estoy usando como una prueba. Si yo quisiera usar singularmente nada más esta función, imagínense que tendría un for allá adentro. Si tuviera un for allá adentro de esta función, para poderla usar solita o que alguien más quiera usar así como, oye, güey, tengo este número nada más que quiero cambiar de cardinal a ordinal. Híjole, man, mi función no te sirve porque en realidad yo puse el for de los 100 números dentro de donde hace el cambio de cardinal a ordinal. Y ahí es cuando a veces te truenan los dedos en la cabeza y dices, no, sí es cierto, puedo sacar ese for. En realidad, ese for no está haciendo el cambio de cardinal a ordinal. Este código es el que en realidad está haciendo el verdadero cambio de cardinal a ordinal. Todo lo demás es pura paja que puedo poner en otra función. ¿Sale? Mucho ojo con eso. ¿Va? Mucho, mucho ojo con eso. Y pues obviamente, chavos, existe el factorial. Digo, factorial, la recursividad. ¿Sale? La recursividad no tiene mucho chiste. La recursividad. Ahorita voy a quitar esto. Para que vean a cómo es que llegamos a poner ese check. No lo puse porque sí. Primero lo escribí así la función. Recuerden que el factorial es la suma de la multiplicación de los números anteriores dado un número. Si es 5, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que termina siendo 120. Entonces, easy peasy, pues la recursividad es mandar a llamar a una función a sí misma. ¿Vale? Ok. Ah, Otra vez, si esto es la recursividad, yo la puedo usar con solo un número, pero también aquí, si se dan cuenta, estoy usando un for que me va a dar la recursividad del 1 al 14. ¿Sale? Y me está diciendo 1 factorial y el resultado 2 factorial, 3 factorial, etcétera, hasta 14 factorial. ¿Cómo se ve esa parte? Le me dice que, ok, sale la tablita toda bonita, ¿no? Pero aquí empieza una parte rara. ¿Sale? Ese no es el 13, ese no es el valor de 13 factorial. Y ese no es el valor de 14 factorial. De hecho, ese está mal. Fácil, le doy 20.
Vamos a ver con 20. ¿Se dan cuenta? Tengo negativos. Ah, caray. Tengo negativos después de estos números. Híjole. ¿Cómo quito eso? Y de hecho esto recuerdo que yo se los enseñé a ustedes en tercero. Que muchos llegaron a la conclusión de que tenían que cambiar de variables. Era una. Pero ahora, usando las herramientas que hemos conocido en C Sharp, el profe dijo que hay algo, una palabra reservada que checa por posibles overflows en variables numéricas. Me lo enseñó el profe, que se llama checkit. Checkit no lo voy a poner dentro de todo esto, ¿sale? No lo voy a poner que agarre todo esto. ¿Por qué no? Porque de hecho aquí es imposible que me dé un overflow en estos dos. Es imposible, literal. Es imposible que me dé un overflow en el primer if y en el else if. ¿Dónde es donde posiblemente me dé un overflow? Ah, ok, cuando el factorial sea muy grande porque este me regresa al factorial de dicho. Ah, ok, perfecto, está bien. Bueno, pues entonces este es el que voy a poner con check it. El profe me dijo que check it checaba por posibles overflows y evitaba la ejecución de ellos, pero mandaba una excepción. A lo mejor y ustedes a lo mejor dicen, aquí pongo el try catch. ¿Por qué no poner el try catch ahí? Porque esta sigue siendo, chavos, esta sigue siendo solo el proceso de cómo sacar un factorial. En otra función yo puedo hacer un try, ¿sale? Puedo hacer un try catch. Puedo hacer un try catch. ¿De quién? De la llamada factorial. Porque en realidad esto me avienta una excepción, pero en realidad ¿quién mandó a llamar a factorial? Ah, pues yo la mandé a llamar, que se llama run factorial. ¿Sale? Entonces, como tú lo mandaste a llamar, entonces tú eres el responsable de la llamada de esta función. Tú te tienes que hacer cargo de la excepción, no esta cosa. Esta cosa solo se encarga de aventar la excepción. Si alguien más llamó dicha función, tiene que hacerse cargo de manejar la excepción. ¿Qué es lo que hago? Try, donde mando a llamarla, catch system overflow exception. En dado caso de que sí exista la overflow exception, ¿qué es lo que digo? ¿Sabes qué? El 13 factorial y el 14 factorial son demasiado grandes para un entero de 32 bits. Ok. Me dice que 1 factorial, 2, 3, 4 y a partir del 13, de hecho, ya es muy grande para un entero. Pues, otra vez, no estoy haciendo que truene mi programa. Simplemente, ok, a lo mejor también me equivoqué por el tipo de uso de variable que tengo. Pero aunque lo cambie a un signet long, no importa. Va a llegar a un punto en el que también me va a volver a aparecer esa excepción. O sea, porque se vuelve exponencial. Eso se vuelve exponencial. ¿Sale? So, ahora, si se dan cuenta, el manejo de esta excepción me permite no hacer que truene mi programa y darle al usuario un pequeño mensaje. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué pasó?
Por el momento no. Pues yo lo tengo Cuando lo claro, hagamos. la verdad. Por ahora lo llevo bien. Ok, porque ahora viene lo difícil. Esta es la parte donde vamos a empezar a tratar de entender las lambdas. ¿Sale? Nada más espérenme, déjenme volver a recortar todo lo que dije en la clase pasada, a reordenarlo en mi cabeza. Sorry. Ok. A ver. Las lambdas nacen de hecho de una creación de un lenguaje que se usaba más que nada para entornos de matemáticas. Dicho lenguaje nació desde C Sharp también, en el 2006, si mal no recuerdo. Fue cuando metieron Visual 6, todavía me acuerdo. Antiguísimo programa. Pero bueno, desde ahí nació este nuevo lenguaje que estaba súper tipado, altamente tipado, ¿sale? Que se llamaba F Sharp. Nace de C Sharp, ¿sale? Más sin embargo, F Sharp es usado para programas más matemáticos. Creación de motores de juego, manejo de dichos, fórmulas, estadísticas, todas las cosas matemáticas que han aprendido a lo largo de sus semestres, los pueden poner en un código. Integrales y integrales dobles, ¿sale? Eh, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, todo eso lo pueden expresar en código. El problema es que expresarlo en un código como lo conocemos, que se le llama de manera imperativa, ¿sale? Es un poco más difícil. Hablando de la manera imperativa, existen dos tipos de descripción de funciones en este caso, porque estamos hablando de funciones nada más ahorita, ¿sale? Existe la que es la manera imperativa y la manera declarativa o funcional. Así se le llama la otra, declarativa o funcional, que les quede claro. ¿Sale? Si ustedes algún día se ponen de curiosos a decir, el profe dijo F Sharp, vamos a ver cómo se veía el código en F Sharp. ¿Cuándo empezó? A lo mejor o hoy en día. Que de hecho sí ha cambiado un poquito. En realidad, esos códigos como son de manera funcional o declarativa, suelen ser códigos más limpios aún. Tienen que ser códigos que se entienden mejor y tienen que ser códigos que son limpios por naturaleza. ¿Sale? Una de las diferencias, por ejemplo, entre imperativo y declarativo es que en realidad el imperativo es lo que nosotros lo conocemos como, pues nosotros estamos haciendo unos pasos, aquí hay pasos, como si fueran recetas para cocina. Más sin embargo, ¿sale? Más sin embargo, el declarativo se basa mucho en... el declarativo se basa en diferentes tipos de tipados, como cuál. El declarativo podemos crear y hacer uso de lambdas y la lambda nos permite, y aquí viene la parte interesante, reutilizar espacios de memoria en la misma declaración, en este caso, de una función. A lo mejor ahorita hablando teóricamente no se entiende. ¿Sale? No se entiende absolutamente nada. Ojo, los lenguajes de alto nivel como lo es C Sharp
y Python y todos esos, en realidad todos ellos tienen atributos característicos, ¿sale? También F Sharp los tiene. Uno de ellos es modularidad. La modularidad en un lenguaje me permite declarar mi código en funciones o poder quebrar mi código en diferentes funciones pequeñas, así como lo he estado haciendo todo lo que les he explicado. Que tengo una función para crear la tabla de multiplicación. Tengo otra función para correr dicha cosa y aquí mismo hacer la validación. A lo mejor alguien dice, profe, ¿puedo separarlo todavía más? Sí, puedo hacer una función que solo valide el número que se va a meter a esta cosa. Lo puedo dividir aún más. O sea, ¿sale? La modularidad, chavos. Modularidad. Es ese fenómeno que me permite separar un problema o quebrarlo en múltiples funciones, en múltiples pedazos de código más pequeños. En este caso, funciones. Segundo atributo, inmutabilidad. La inmutabilidad la inmutabilidad, de hecho, es lo que hace el término variable. Una variable, el término tal cual, es algo que se le puede cambiar sus datos o sus valores, ¿sale? Y eso ya lo saben, que es básicamente reasignarle, ¿no? Pero la inmutabilidad significa tener un espacio de memoria, ya sea una variable, dentro de una función a la cual no le podemos cambiar su valor. Sin embargo, a lo mejor se preguntan, entonces, ¿para qué rayos quiero la inmutabilidad si no me va a poder dejar cambiar nada? No, ojo. Otra vez lo voy a decir lento. La inmutabilidad me permite que una función o algo declarado en una función sea inmutable, o sea que no pueda cambiarlo. Cuando tengo un caso de inmutabilidad, aprendo a que si necesito llegarle a cambiar algo de algo inmutable, necesito crear o reabrir el espacio de memoria para poder hacer cambios. ¿Sale? Inmutabilidad. Y la última, de hecho, es la más sencilla. Este atributo es manutención o mantenibilidad. No sé cuál de las dos sea la correcta. O tal vez ambas son incorrectas. No sé. Mantenibilidad. La mantenibilidad básicamente es que tu código se tiene que ver claro y limpio. En especial cuando son programadores de matemáticas. ¿Sale? Los programadores que se inclinan un poco más hacia las matemáticas tienen que tener una calidad de código tan pulcra, porque en realidad vuelvo a lo mismo que estaba tratando de explicar hace rato. Si yo quiero explicar o transmitir una transformada de Fourier o de Laplace en código, ahí te veo. Ya imagino poniendo sus variables ahí. Variable A, que es básicamente la literal de la transformada de Laplace. Y luego la transformación de la transformada de Laplace y me queda en tal modo, bla, bla, bla. No, o sea, honestamente, más cuando estamos tratando de hacer este tipo de cosas, matemáticas. ¿Sale? Ok. Eso es solo meramente teórico hasta ahorita. Nosotros conocemos, de hecho, la forma en la cual podemos crear una secuencia de Fibonacci. Recuerden que Fibonacci es básicamente la suma de los dos anteriores como resultado, ¿vale? La serie de Fibonacci siempre empieza con 0 y 1
Y después entonces lo que sigue en la secuencia ya empieza el algoritmo, que es la suma de los dos anteriores es mi siguiente número. Y así me voy moviendo. ¿Vale? Como lo dije hace rato, existen dos formas de poder programar en este tipo de lenguajes altamente tipados. De forma imperativa, ¿vale? Y por eso estamos creando un Fibonacci imperativo. El Fibonacci imperativo, entonces lo que estamos poniendo es que, pues, si el número es 1, me retorna 0. Si el número es 2, me retorna 1. De lo contrario, hago una recursividad del Fibonacci tan simple como se las enseñé en tercero. Sencillo. Hice también mi propio setup para el Fibonacci. ¿Sale? El Fibonacci, solamente voy a usar el cardinal, ¿no? El primer término o el segundo término de la serie de Fibonacci es tal. ¿Sale? ¿Cómo se ve de manera imperativa? Se van a ver las dos, se van a ver iguales. El detalle es cómo lo escribo. Aquí está, ¿no? El primer término del Fibonacci es 0, luego es 1, luego es 1 porque 1 más 0 es 1, luego 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 21, 34, etc. ¿Sale? Le puse 30 lugares de 30 términos de la secuencia de Fibonacci. ¿Sale? Esa es la manera imperativa, chavos. Ahora, para poder empezar a hacer el uso de la lambda. Y recuerden aquí, a cada rato lo voy a estar repitiendo. Una lambda es una llamada anónima. No va a ser la única clase donde vamos a ver lambdas, chavos. Esto es solo nuestra primera interacción o intentar entender lambdas con un uso más sencillo que es en funciones. Porque hay unos usos más pasados de lanza de la lambda. Que de hecho aquí uso dos. Uno es en el switch. El switch simplificado. Entonces, si se dan cuenta aquí lo que estoy haciendo es que estoy poniéndolo como estático que regrese un entero al igual que la otra. Le puse otro nombre que se llama Fibonacci funcional. Siguen recibiendo, chavos, siguen recibiendo lo que es el término, ¿sale? Sigues recibiendo un parámetro. Ahora, aquí estoy usando directamente mi operador lambda. Otra vez, la lambda es una llamada anónima. Ok, ¿para qué me sirve? Vuelvo a lo mismo. Este parámetro es un espacio de memoria que se está abriendo dentro de quién? De la función, ¿no? Entonces, esta variable la puedo forzar, reabrir el espacio de memoria para poder hacerle lo que yo quiera. Si se dan cuenta, le estoy diciendo, ok, ¿sabes qué? De una vez, ni siquiera puse las llaves de la función. Y no truena el código, de hecho. No truena el código. Le estoy diciendo, ok, ¿sabes qué? Tómame una llamada anónima. Ah, ok, vale. ¿A quién quieres usar? Ojo, después de que usamos siempre una lambda, necesitamos decirle cuál es el espacio de memoria que estamos reabriendo. ¿Sale? ¿Cuál es el espacio de memoria que estamos reabriendo? Ah, ok, perfecto. Voy a usar el term. ¿Sale? Term y le voy a aplicar directamente un switch. Si se dan cuenta, si comparan un poco, voy a hacer split esto, porque quiero que vean al mismo tiempo los dos. Era cardinalidad. Acá está, ¿no? Y se dan cuenta, aquí también hice lo que fue un switch.
un switch simplificado, ¿vale? Y aquí, de hecho, si están, ya a lo mejor ya se están dando cuenta que en realidad este es el mismo operador que está acá. Sí hace algo parecido, ¿sale? Solo que lo puse al drede en esta parte porque quiero explicarles cómo es que cuando lo pongo en una función, trabaja de maneras diferentes a cuando lo pongo dentro de un switch. Que de hecho sí llegan a aparecer, pero se usan de manera diferente. Entonces, otra vez, pongan atención. Dentro de este hecho, si se dan cuenta, aquí me está diciendo que el switch tiene que estar siempre ¿con quién? Guardado en una variable. ¿Sale? Guardado en una variable, chavos. En este caso se llama string. ¿Dónde está mi variable aquí? Aquí no puse ninguna. Así lo debía haber explicado con el otro grupo. Maldita sea. Ni modo. Este last digit switch, simplificado, de hecho, se tiene que guardar en una variable. De este lado no tengo nada. ¿Por qué no es necesario usar nada? ¿Por qué no tengo nada? Porque es una llamada anónima otra vez. Me está diciendo, ¿sabes qué? Term switch. ¿En quién lo va a guardar? ¿Cuál es el único espacio de memoria disponible? Term. Entonces, ¿se va a guardar donde sí mismo, profe? Claro, se va a guardar en este espacio de memoria. Entonces, otra vez, declaré mi función y le estoy diciendo, voy a llamarte de manera anónima, lambda. Ok, ¿qué quieres usar? ¿Sale? No, recursividad no es. Estoy tratando de explicar lambdas. ¿A quién estás llamando de manera anónima? Ok, ¿sabes qué? A term. Donde term le voy a aplicar el switch. Lo que me regrese este switch, ¿en dónde se va a quedar guardado? Aquí mismo. Si se dan cuenta, ese mismo fenómeno también aparece acá. Y eso que no estoy usando lambdas antes del switch. El mismo switch está usando lambdas. ¿Aquí qué significa? Que me dice, cuando sea el case 1, vas a guardar st. Oye, sí, guardar st, pero ¿en dónde? No me estás diciendo ¿sabes qué? Suffix va a ser igual a, o suffix más igual a st. No me estás diciendo eso. ¿Por qué rayos no me estás diciendo en qué guardarlo? Tranquilo, ¿sale? Te estoy diciendo que estoy usando una llamada anónima. ¿Quién fue tu primer espacio de memoria? Suffix. Entonces esta llamada anónima en realidad está apuntando, si lo vemos así, a suffix. Entonces, este resultado de este string, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sabes qué? Yo no necesito poner aquí abajo suffixes, o sea, suffix es igual a st. No. Como estoy haciendo una llamada anónima, esta asignación ya sabe que va a terminarse poniendo en, ¿dónde? En suffix. Lo mismo va a suceder acá, chavos. Oye, me estás diciendo que estás tratando de usar term, pero sin haber inicializado term ni igualármelo. O sea, term va a ser igual a term switch. No, tranquilo. Por eso es que estoy usando una lambda. Una lambda es una llamada anónima. ¿Sale? ¿A quién se lo está dejando? Pues a toda esta función. ¿Por qué? Porque es quien tiene el lambda. Acuérdense, otra vez, mismo ejemplo. Oye, ¿por qué aquí no me estás poniendo suffix? Tengo una lambda, chavo. Soy una llamada anónima. Ok, entonces, ¿sabes qué? Todo esto, sea lo que sea del switch, sea el resultado que se elija, se va a guardar ¿en quién? En suffix. ¿Por qué? Porque es el último espacio de memoria conocido. Y lo mismo pasa aquí, chavos. Dentro de esta lambda, yo estoy mandando a llamar y decir, ¿sabes qué? Hazle un switch. Lo que te regrese el switch, se lo vas a guardar ¿a quién? A esto.
a term. El mismo switch te dice, ¿sabes qué? Aquí tengo otra llamada anónima. O sea, es una llamada anónima dentro de otra llamada anónima. Porque es que estos truenan cerebros bien duro. Y entonces aquí dice, ok, ¿sabes qué? Cuando sea el case 1, oye, pero ¿qué estás haciendo, switch? Term, amigo, term. Acuérdate. ¿Sale? Entonces term se va a quedar con 0. Este se lo regresa a este term y este term entonces se termina guardando en este otro term. Bueno, en el mismo term en realidad, porque decir otro está mal. ¿Qué es lo que hago aquí? Para el case 1 es lo mismo, ¿sale? Es lo mismo que puse aquí con if else. Es lo mismo, solo que lo puse en un switch. Para el caso que caiga 1, le regreso 0, al igual que acá. Para el caso donde caiga 2, le retorno 1, al igual que acá. ¿Sale? En el caso default, o sea, cualquier otro caso, voy a mandar a llamar a la misma función. Ahora sí, aquí estoy haciendo recursividad, pero eso no es lo importante que estoy tratando de explicar ahorita. ¿Cómo corrí este funcional? Este Fibonacci. Igual que el otro, de hecho. Solo le cambié el nombre de la función. Pero uso exactamente lo mismo y obviamente mando a llamar a uno diferente, que es fib functional. ¿Ok? En teoría, yo descomento Fibonacci funcional y lo echo a correr y se dan cuenta, aquí está mi .NET Run, me da el mismo resultado. Simplemente mi código se ve, a lo mejor ahorita para ustedes se ve muy feo o se ve más revoltoso. Pero si empiezan a practicar las llamadas de lambda o las llamadas de lambda ahorita en específico en una función, se van a dar cuenta que se pueden ahorrar unas cuantas líneas de código. Y de hecho, lo hace de manera más eficiente porque no estoy, al igual que como lo estaba poniendo acá, no estoy usando más variables. Estoy usando la misma variable para que el mismo código me dé el resultado. ¿Sale? Entonces, otra vez, las lambdas son llamadas anónimas, chavos. Esa es su definición formal, principal, como quieran verlo. Las lambdas son llamadas anónimas. ¿Dudas? Debe de haber un friego ahorita por su cabeza pasando. Honestamente, esto sí es un tema que deben de empezar a practicar. ¿Por qué? Las lambdas, cuando lleguemos al segundo parcial en la conexión de base de datos, voy a usar muchísimas lambdas. No me voy a detener ahí a reexplicar qué es una lambda. ¿Sale? Háganle caso en eso, por eso sigo en séptimo. Híjole. Pero profe, yo sí tengo una duda. Adelante. Bueno, la forma en que mi cerebro lo captó, Ajá. por ejemplo, en esta función que estamos viendo aquí del Fibonacci funcional, es que, por ejemplo, el switch toma la variable que le pongamos justo detrás como un parámetro Ajá. Correcto. y que la lambda o el operador hace que cualquier espacio de memoria al que hayamos accedido, Ajá. excluyendo los parámetros, sea en el que se va a trabajar. ¿Más o menos caché bien? Lo de excluyendo los parámetros es lo único que me saca de onda. Todo lo demás lo entendiste Bueno, bien. a lo que capté, por lo que digo excluyendo los parámetros, es porque en la función que hizo antes para los ordinales, Ajá. no recuerdo o creo recordar que no lo guardaba en la misma variable que utiliza como parámetro del switch.
No, porque de hecho... No, espera. La variable del parámetro del switch es... La variable donde se guarda el switch en la de los ordinales se llama suffix. Sí, y el parámetro sería last digit, la que está justo detrás del switch, ¿no? Ajá, Entonces, la lambda lo está guardando en suffix. en suffix, no en Ajá, last digit. exactamente. Eso significa que se saltó el parámetro del switch. Bueno, digo saltar True, sí, porque... sí, ya te entendí lo que estás tratando de decir. Sí. Se lo salta Vale. porque en realidad, si te das cuenta, aquí lo que está haciendo, y esto es parte de la belleza. Qué bueno que lo dices así, Sammy, de hecho. Gracias. Qué bueno que lo dices así. Lo que dice Sammy, de hecho, está diciendo, profe, si aquí lo está usando igual con lo está usando igual con la lambda, al igual que en este caso, ¿por qué no lo guardó en las digit? Creo que es la duda que en realidad pasó por tu cabeza, ¿no? Si se dan cuenta, la llamada anónima, ¿qué es lo que va a hacer? También va a decir, güey, yo no le puedo poner una string a un entero. Yo no puedo hacer eso. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace la llamada anónima también? Dice, ok, ¿sabes qué? Yo soy una string. ¿Sabes qué? Hay algo aquí afuera que se llama string, a la cual puedo acceder de manera anónima. Sí. Ok, tú vas a ser mi resultado. A ti te voy a guardar lo que te aviente de aquí. Entonces, sí, Sammy, entre comillas, excluye ciertos parámetros, por así decirlo. Entonces, no es como que se lo haya saltado porque era el parámetro, sino porque no era compatible con el tipo de dato que quería guardar. Correcto. Y eso lo hace tras de bambalinas, ¿sale? Las llamadas anónimas. Lo hace tras de bambalinas. Es parte de la belleza de esto, de las llamadas anónimas. Entonces, sí, tu cabeza lo entendió bien, Sammy. Puedo aplicar llamadas anónimas casi a cualquier cosa que se les ocurra, chavos, créanme. En clases abstractas, en interfaces, en queries para para sacar data rows de bases de datos enteras. Recuerden, de manera simplemente vista, la lambda lo único que está haciendo es que estoy tratando de evitar la creación de variables extra, ¿sale? Todo lo estoy forzando, la palabra forzar es correcta en este contexto, estoy forzando el uso del mismo espacio de memoria que yo tengo. Sin la necesidad de, obviamente, mandar a llamar la misma igualación. Por ejemplo, term. Aquí, por ejemplo, sería term va a ser igual a 0. En vez de volver a llamar term, ¿sale? Me estoy quitando este term va a ser igual a 0 y simplemente le estoy diciendo, oye, quien te haya llamado, carnal, ¿sale? Esto, quien te haya llamado, ve y búscalo y pásale el 0. Ahí mero. ¿Sale? Este tema suele ser algo que cambia un poco el paradigma como programadores, ¿sale? Porque de hecho sí es muy complejo entender lambdas. Vuelvo a lo mismo, no va a ser la única vez que vamos a ver lambdas. Sí voy a entrar un poco más a detalle, un poquito en el segundo parcial de nuevo, con delegados, porque también es un tipo de lambda, es una llamada anónima. ¿Sale? Con delegados. Pero quiero que quede claro que al menos para funciones estoy evitándome, en primera, si lo quieren ver como visualmente, las llaves. Así de fácil. ¿Sale? Si se dan cuenta, si yo lo pongo aquí arriba, así. Ahí lo que estoy diciendo es que en realidad estoy convirtiendo el cuerpo de mi función al switch. Porque si se dan cuenta, y lo vemos desde un punto como visual, así desde arriba, desde la vista isométrica, ¿no? Yo voy a revisar mi
mi antigua función. La función, obviamente, sí sigue teniendo lo que es un tipo, ¿sale? Tiene, bueno, un régimen. Ahí está el régimen. Ahí está el régimen, perdón. Tiene un tipo de retorno que es entero, tiene un nombre, en eso sigue estando bien. Tiene un parámetro también, ¿vale? El cuerpo de la función me obliga a que yo le dé el return de un entero. Más sin embargo, otra vez, ¿en qué estoy convirtiendo el cuerpo de mi función aquí gracias a la lambda? Estoy convirtiendo el cuerpo de mi función en otra sentencia, que es switch, básicamente. Estas llaves son del switch. Estas llaves no son de una función. Ni siquiera tengo llaves de función aquí. Y funciona. Estoy convirtiendo mi cuerpo de una función en otra sentencia. Y eso es parte de la gran, de veras, remarcado en negritas, interlineado, grandote, gran ventaja y belleza de las lambdas. Vuelvo a lo mismo. Este es un tema bastante complicado. A mí no me lo enseñaron cuando estudié, ni en ingeniería, ni en tecnólogo, de hecho. Fue hasta que salí a chambear que me topé con esto. Me costó un trabajo enorme comprenderlo, pero empecé a comprenderlo más cuando empecé a practicar con eso. ¿La cagué al inicio? Sí, incontables veces. Estaba haciendo cosas que mucha gente me decía, ¿qué rayos es eso? ¿Por qué está usando así la lambda? Entonces me dicen, no, recuerda que la lambda es una llamada anónima. Puedo llamar diferentes cosas con una lambda. Puedo mandar a llamar una función. Puedo cambiar el cuerpo de una función a otra cosa que yo quiero, por ejemplo, un switch. ¿Sale? El como se los expliqué, de hecho, es una forma como de verla desde adentro, ¿sale? Desde adentro cómo funciona la lambda. No desde como lo estamos viendo ahorita desde la vista isométrica, no desde afuera. Que en realidad el profe está diciendo, profe, significa que en realidad lo que hizo fue que está asignándole a una función un switch. Sí, básicamente. Profe, ¿pero qué no las asignaciones solo funcionaban para variables? Sí. Si se los hubiera explicado así, créanme que les truena todavía peor el cerebro. Pero en realidad sí. Lo único que estoy diciendo aquí es que la lambda me permite asignar, hacerle una asignación de un switch a una función, tal cual. Delegados. Dudas, de nuevo. Un poco, sí, no. No sé si lo comprendí bien, espero que sí. Pero, por ejemplo, si en vez de que mi función apunte con una lambda a un switch, apunta a un for, significa que solo va a poder trabajar con ese for porque no tiene, por así decirlo, las llaves. O sea, una vez acaba el for ya finiquitada la función. ¿Correcto? Sí, correcto. Oh, ok, gracias. ¿Más dudas? Ya le vas agarrando la onda. O más o menos, al menos se te ocurrió una forma en la cual lo puedes testear tú también, por tu cuenta. Ah, el Profe, profe se le hizo un switch. Ah, yo le voy a poner un for a ver qué sale. ¿Qué pasó? a mí se me acaba de ocurrir otra forma de verlo, nada más que también suena medio revoltoso. Igual se la quiero explicar para que me diga si va más o menos bien. Adelante. Cuando usamos una lambda, sería como utilizar un operador que requiere de un contexto e iguala ambos lados a objetos compatibles para poder asignar lo que tiene a la derecha a lo que tiene a la izquierda o el contexto que le marcó o que le llamó, pues.
No necesariamente con objetos compatibles, porque por ejemplo aquí estamos usando una función y en realidad la función ni siquiera... O sea, sí es un objeto, pues, pero termina siendo un objeto como de diferentes características a comparación de un switch, ¿no? Sí, por eso me refería a que hiciera como la conversión a algo compatible y luego la igualación. Ajá. Entonces ya por eso prácticamente puede igualar cualquier cosa a Ajá. cualquier cosa. A cualquier cosa que se te ocurra. Es la belleza de las lambdas. Bellísimas, bellísimas. Vuelvo a repetir, esto puede ser un parteaguas o un quiebracabezas y mata neuronas para su antiguo paradigma como estaban programando, chavos. Este tipo de lambdas solo funcionan aquí en C Sharp, ¿vale? Sí existen las lambdas en Java, pero funcionan de manera diferente, ¿vale? Entonces, quise primero darles como este pequeño como 101 de lambdas en funciones, porque honestamente fue una de las maneras más fáciles en las que empecé a querer usar lambdas. Ya cuando por fin me cayó el 20 de que, así como lo dijo Sammy ahorita, puedo asignar un objeto cualquiera de manera anónima a otro objeto cualquiera, es cuando ya empecé a hacer cosas bien puercas. ¿Sale? Y créanme que en base de datos es una bendición total estas cosas. Estas cosas en base de datos son una bendición increíble, créanme. Dudas. Yo tengo una duda porque sí me pareció mucho más fácil de entender este tema aquí que el semestre pasado que nos Sí, lo quiso dar directo en en clase. delegados, Simón. Entonces, sí me gustaría como hacer una pequeña práctica de esto, pero obviamente tampoco quiero afectar a los demás, así es que como que está muy difícil aún. Entonces, cree que incluso si no dejo una práctica, me pueda mandar así como un par de ejercicios de intenta hacer esto otro. De hecho, sí, iba a dejar una práctica donde casi casi les obligo a usar delegados. Lambdas. Vale. Pero primero quiero terminar como de ver como esta unidad. O sea, esta unidad vamos a ir hasta... Lo que sigue después de esto es cómo debuguear. Porque, o sea, a lo mejor esa también es una forma para quien no le quedó muy claro. Debuguear usando la lambda. Aquí pongo un breakpoint. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Ese es el siguiente tema, que no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Pero es para la siguiente clase. Me voy a ir hasta debugueo. Cómo meto cosas en el log, en el trace, en el debug. Y un poquito de unit testing nada más. ¿Sale? Es muy poquito nada más. Pero sí, les voy a dejar para la siguiente clase yo creo que 2 prácticas. Una de unit testing, obviamente. Y otra para que intenten resolverlo con lambdas. Es que si se dan cuenta, no hay como que un problema en realidad, porque lo acabo de demostrar, ¿no? Describí un Fibonacci de manera imperativa, que es como ustedes lo habían conocido, pero luego lo fuerzo o lo hago de manera del lambda. Entonces, en realidad, así como que tú digas, al menos hasta este punto, un problema en el cual te requiera de a fuerzas que uses lambda, no. Más sin embargo, sí es o sea, sí les voy a dejar un problema tal cual donde les voy a obligar que lo escriban con lambdas. Obviamente va a ser en funciones, básicamente. Pero sí, la siguiente clase yo creo que les dejo esos 2 programas. Porque pues es la mejor forma de verdad que les caiga el 20, que les haga ese clic en la cabeza. Porque al igual que ya para las cosas del segundo parcial, ya las cosas de objetos, en específico los delegados son cosas que te hacen clic en la cabeza de la nada cuando
ya estás dormido, te estabas dando un baño así como de, ya lo entendí. No es como que lo vayan a entender a la primera aquí cuando yo se los voy a explicar, porque eso también les pasó a los del semestre pasado, que fue lo que les dije, de hecho. Delegados no es algo que se vaya a entender a la primera. Tienen que intentar hacerlo y les va a dar el clic en la cabeza, así. ¡Clac! Increíble que se siente ese sentimiento. Pero bueno. Supongo que no hay más dudas. Pero sí, Sammy, sí les voy a dejar programas para que lo hagan con lambdas. Vale, gracias. Supongo que no hay más dudas. Pues por el momento no, pero yo creo que cuando lo hagamos, ahí estaremos llorando un rato. Sí. Profe, entonces con la lambda, ¿yo pudiera asignar una clase a un método, por ejemplo? Sí. Sí. ¿Así? Sí, así. ¿Así literal? Así literalmente. Creo que ya entendí. De hecho, eso que acabas de decir, así como lo dijiste, es un delegado. Porque en realidad es una llamada de un método que no existe dentro de la clase a otro método de otra clase que existe, pero que no se conocen entre ellos. Así de sencillo. Así tal cual como lo escuchan. Pero llegaremos en su momento a delegados, no se apuren. Ok, ok. De pura casualidad, ¿alguno de ustedes tiene el calendario del semestre? Es que honestamente no sé cuándo se supone que tengo que hacerle su examen ni Yo lo nada. tengo, profe. Bueno, tengo una versión que me había mandado el Cordy. Ah, Eso lo reenvío. sí, pásamelo, porfa. Pero bueno, entonces para ver cuándo se supone que los tengo que evaluar y todo eso. ¿Sale? Pero bueno, entonces ya les dije que vamos a ver la siguiente clase, ¿vale? Ahorita subo este código y subo el video. Entonces, cuídense mucho y que Ok. tengan buen día, chicos. Hasta el viernes, profe. Nos Ajá. vemos. Bye. Gracias, profe. Gracias, nos vemos.